Vamos a leer esta mañana en Isaías capítulo 49, los versículos 1 al 6. Les invito entonces, hermanos, a abrir sus Biblias y leemos Isaías capítulo 49, los primeros 6 versículos. Después, como siempre, ampliamos un poco, siguiendo esta exposición que venimos haciendo desde hace algún tiempo en el libro del profeta Isaías. Dice así la palabra de Dios: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hoy vamos a hacer énfasis y destacar que Jesucristo es el siervo de Dios para salvación a todas las naciones. En una de las anteriores exposiciones en este libro, el libro del profeta Isaías, habíamos remarcado que la expresión mi siervo se usa para varias personas, entonces hay que atender siempre el contexto. Mi siervo o el siervo de Jehová es aplicada esa expresión a varias personas, por ejemplo el profeta mismo, el rey Ciro también, o la nación de Israel. Pero por excelencia, el siervo en el que finalmente y completamente Dios se complace es el Mesías, el Cristo. Él es quien cumple y hace todo conforme le fue encomendado. Los otros, no obstante, son llamados así: mi siervo, el siervo de Jehová, y en alguna medida, no plenamente, pero son figuras que anticipan la obra que sería realizada y cumplida en Jesucristo. Siempre entonces hay que atender las características del que es llamado localmente en el tiempo en que estas cosas se dijeron, se escribieron, pero también hay que proyectar a Cristo, ¿sí? Con esta observación en mente, hoy leemos este pasaje, que es parte de una sección que vamos a ir viendo también en los siguientes capítulos, en las siguientes semanas, si Dios permite. En el versículo 1 que leímos, el siervo manda a las costas y pueblos lejanos. Dice oigan, oídme, dice, escuchen. ¿Quién es aquí el siervo? Y la respuesta está ahí en el versículo 3, donde dice: mi siervo eres, oh Israel. Así que no hay lugar a dudas. Dios había formado, había escogido y llamado a esta nación
para darse él a conocer por medio de Israel a un mundo que se había apartado completamente de él, un mundo completamente pagano, al punto que ya no le conocía muchos, la mayoría de los pueblos, la mayoría de los individuos no le conocían, no sabían quién era este Dios de Israel. El faraón, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés fue a hablarle? Le dijo, ¿y quién es Jehová? Yo no le conozco. Y efectivamente no le conocía, ¿verdad? Así como la mayoría de las gentes del mundo no le conocían y no le conocen aún hoy. No saben quién es el Dios verdadero, no tienen conocimiento del creador de los cielos y de la tierra. Israel tenía que ser la luz para las naciones y no hizo. En el versículo 4 tenemos algo que sí podemos profundizar mucho sobre su sentido, pero primeramente podemos ver algo así como una excusa cuando en el 3 le dice, mi siervo eres, oh Israel, y en el 4, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Siempre hay alguna razón para quedarse en el molde, ¿verdad? Y no hacer. Y nosotros también conocemos que a veces tenemos o decimos o tenemos la actitud del que dice, bueno, pero de balde vamos a hablar porque ellos no quieren luego escuchar, no quieren saber. Realmente aún el trabajo del siervo ese que dijimos por excelencia, Jesucristo, llegó un momento en que los discípulos, a quienes se les había encomendado ir primero al rebaño, al pueblo de Israel, y después al resto del mundo por todas partes, ellos mismos cumplieron eso al principio. Pablo incluso, podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que va y predica primero en todas partes donde él va a los israelitas, pero ellos rechazan, o sea, era un trabajo que parece que se hacía en vano, aunque nunca es en vano, ¿verdad? Pero parecía, porque ellos rechazaban. Entonces Pablo después les protesta y dice, bueno, ustedes no quieren, me voy a los gentiles. ¿Sí? Y nosotros vamos a pasar ahora nuestro enfoque y poner en Cristo. De Israel vamos a poner en Cristo porque así vemos aquí. No es una ocurrencia, una decisión arbitraria nuestra, ¿verdad? Sino que aquí mismo el enfoque pasa después a Cristo, al que estaba prefigurado en Israel como el siervo en quien esa gran misión se iba a llevar a cabo, esa de ser la luz para los pueblos. Porque ni Israel ni ningún otro siervo cumplió ni cumple acabadamente, solamente Cristo pudo decir. ¿Se acuerdan ustedes allá en la cruz, en San Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Él está ahí a punto de expirar y dice, consumado es? ¿Sí? Todo está cumplido. El pago se efectuó. La deuda ha sido completamente cancelada. ¿Sí? Él cumplió, llevó a cabo lo que se le encomendó. También en el Evangelio de Juan capítulo 17, en el versículo 4, en aquella oración, cuando él estaba reunido para la cena pascual con sus discípulos, él le dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Él sí acabó, cumplió completamente con lo que le fue encomendado. ¿A quiénes se manda oír? Porque leímos así en el versículo 1. Oídme, costas, y escuchad,
pueblos lejanos, dice. A pueblos lejanos. Refuerza esto cuando le dice Jehová al siervo, en el versículo 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Quiero llevarles por un momento, si dejan ahí marcado en el texto principal de esta mañana, y vamos a Lucas capítulo 2. En el Evangelio de Lucas capítulo 2 tenemos ese momento en el que el niño fue llevado por sus padres al templo para ser presentado al Señor, dice ahí en el texto. Y estaba ahí un anciano llamado Simeón que aplicó estas palabras de Isaías a aquel niño, a Jesús. Y dice en el versículo 32, en Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32, voy a leer. Y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Este es Simeón el que está hablando. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Continuamos en Isaías 49 y subrayamos lo que dice en el versículo 2 ahora. Y puso mi boca como espada aguda. Esta es una clara referencia a la palabra de Dios, al Evangelio, la palabra de verdad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15, Jesucristo, el Verbo, ¿sí? De su boca sale esta espada. Vamos a mirar ahí en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 15, dice del Verbo: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esa es la primera parte del versículo. Acerca del Cristo, el Verbo de Dios. De esto también habla en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, cuando los enemigos de Dios van a ser aplastados y el inicuo, el anticristo también. Y dice ahí en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Sí? Esa es esa espada que leímos aquí en Isaías 49, 2, esa espada aguda en la boca del siervo. En Hebreos también, capítulo 4, versículo 12, vemos una referencia a la palabra de Dios como espada. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué poder tiene esa palabra? ¿Sí? No solamente las coyunturas y los tuétanos, sino que los pensamientos y las intenciones del corazón discierne. Esa es la espada aguda que Dios ha puesto en la boca del siervo. Es la misma espada que el Señor Jesucristo pone
en boca de sus siervos, o sea, sus testigos, que fueron y van llevando por todas partes el mensaje de salvación. Por eso en Efesios 6, cuando habla de la armadura del cristiano, también manda tomar la espada del Espíritu. ¿Sí? ¿Recuerdan? Habla del yelmo, la coraza, ¿sí? Habla del calzado y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así como Dios formó a Israel con un propósito y llamó a sus profetas con un propósito, aquí voy a traer a colación lo que dice en el libro del profeta Jeremías, Jeremías 1:5, cuando llama a Jeremías. Era un jovencito, por lo que leemos ahí al principio de su libro, y Dios le dice que no tenga miedo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo te llamé, dice, te formé y te santifiqué para que seas mi profeta a las naciones. Y hoy leímos así en el versículo 1 de este capítulo de Isaías, capítulo 49, versículo 1. Jehová me llamó desde el vientre, dice. Desde las entrañas de mi madre. Aún de nosotros los redimidos en Cristo, dice la palabra del Señor, dice, da también a entender que nos llama desde mucho antes que nosotros seamos conocidos, seamos una persona, tengamos un nombre, una cédula, ¿sí? Dios ya nos llama. Dios ya nos llamó desde mucho tiempo antes, si vamos a hablar de tiempo. En Efesios 1, versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto tiempo atrás ya Dios nos escogió en Cristo? ¿Cómo Él pudo hacer eso? Y porque Dios es el eterno. Antes, o dice desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso nosotros, para entender un poco mejor, solemos decir en la eternidad pasada y en la eternidad futura, ¿verdad? Es la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ya en ese tiempo, podemos decir, aunque en la eternidad no se calcula el tiempo, ¿verdad? Nos escogió Él antes de la fundación del mundo. En el Salmo 139 también, el versículo 13 y versículo 16, voy a hacer una referencia. Ustedes saben de qué habla esa porción en el Salmo 139. Habla de la formación de un bebé en el vientre de su madre, ¿verdad? Y ahí en el Salmo 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Miren cómo el Señor ya diseñó y escribió todas las cosas que después fueron formadas. Y aún, como hemos visto, la misión, el propósito con el cual cada uno de nosotros iba siendo formado. Segunda carta de Pablo a Timoteo también, capítulo 1, dice en el versículo 9 que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. Qué extraordinario, qué privilegio, qué diseño, qué obra tan profunda, tan inescrutable, usando la palabra que tenemos ahí en la carta a los romanos. Inescrutables son los caminos de Dios. Mucho más de lo que nosotros podemos pedir, entender, son los caminos, los pensamientos de Dios. Queda claro también que nos llamó con un propósito, una misión, una comisión. La gente suele decir cuando alguien muere, ¿sí?, físicamente, dice, ya cumplió con su propósito. Dice, ojalá fuera así. Ojalá fuera así en todos los casos. Pero según la Biblia, mucha gente muere sin cumplir con su propósito, ¿sí?, sin cumplir con el propósito que le fue encomendado por el Señor. Tenemos eso en las Escrituras. Por eso es que en el día de la rendición de cuentas, algunos van a escuchar de parte del Señor cuando les dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor. Pero también estarán aquellos a quienes el Señor les va a decir, siervo malo e infiel, y le va a mandar a sus siervos también en el cielo. Los ángeles son esos. Les va a decir, al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Parece una palabra que nosotros decimos, pero son las palabras que están registradas en el Evangelio. ¿Sí? Porque lastimosamente muchos vienen a este mundo y se van sin haber cumplido con el propósito que Dios les encomendó. Nosotros ya hicimos también unos estudios tiempo atrás sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ustedes saben que hay un propósito y una voluntad de Dios en la Escritura para nuestras vidas. Voy a rememorar un poquitito de eso, pero no puedo tomarme ahora porque era un estudio un poco de varios domingos también, ¿verdad? Pero si nosotros queremos saber realmente cuál es el propósito de nuestra existencia sobre esta tierra, tenemos que buscar en este libro. ¿Sí? Aquí está. ¿Quieres saber para qué viniste? Aquí está. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y hoy estamos considerando la comisión que Dios encomendó a sus siervos en diferentes casos, viendo rápidamente a Israel, ¿sí?, a Jesucristo y en Cristo también a nosotros. ¿Sí? Nosotros también, porque dice que nos salvó antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, con un propósito. En Isaías, que leímos recién, 49:6, voy a remarcar ahora ese versículo. Dice, poco es para mí que seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob. Eso ya está hablado para Jesucristo, el siervo. Y también para nosotros es poco que la luz que Dios nos dio, la luz de Cristo, sea solamente para nosotros mismos. Hermanos, nosotros no somos salvos, no fuimos llamados a la salvación en Cristo para disfrutar nosotros de la salvación y quedarnos callados. Es para anunciar, para proclamar, comenzando por nuestras casas, nuestra vecindad, la ciudad en que vivimos, hasta lo postrero. Así dice la palabra que leímos en el versículo 6.
la última parte, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Eso fue para Jesucristo, pero es lo que Jesucristo después encomendó a sus testigos, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Y el Señor mismo es nuestra ayuda. Él había dicho a sus discípulos: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y les invito a mirar en segunda carta a los Corintios, capítulo 6. También, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Los versículos 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Miren, qué exhortación está, qué grave en cuanto a su consecuencia, qué trascendente es. Esto no es solamente importante, ni muy importante, esto es vital. ¿Sí? Esto es vital porque es literalmente de vida o muerte. Nuestro destino eterno y nuestra relación con Dios, para conocerle o para ser como aquellos que dicen: no le conozco, y que se preguntan y preguntan a los creyentes: ¿vos crees que Dios existe? Habiéndose Dios manifestado y manifestándose en toda su creación y habiéndose revelado en Cristo y en su palabra, para que el que quiera conocerle sepa realmente. Y esa es la vida eterna, dice en San Juan 17:3. Esta es la vida eterna: conocerle a Dios y al que Él envió, a su Hijo Jesucristo. En el versículo 9 de Isaías 49, nosotros leímos hasta el 6, quiero leer el versículo 9 ahora, hacer una referencia. Dice: para que digas a los presos, salid. Salid, dice. Los presos, porque los presos no son, los presos de los que aquí hablan no son los que están encerrados en las cárceles, en las penitenciarías, ¿sí? Los presos son aquellos que están cautivos, esclavos del pecado, ¿sí? Y Jesús, tomando también una porción del libro de Isaías, que dice que abrió aquel día en Nazaret, le dieron el rollo, porque eran rollos en el que estaban las escrituras, y él leyó un pasaje de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar las buenas nuevas, a predicar el año agradable del Señor, a dar libertad a los cautivos, a abrir las puertas a los presos. ¿Y qué presos son estos? Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el que no le conoce al Señor, el que no ha sido libertado por Él, no conoce lo que es la verdadera libertad, porque el que vive en el pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra de Dios, dijo el mismo Jesucristo. Hoy es el tiempo propicio, ese tiempo para decir a la gente: salid. Esto que leímos recién en la carta a los Corintios es también lo que dice aquí en el versículo 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayude. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra
para que heredes asoladas heredades. Mostraos, dice también en el versículo 9, para que diga a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. Los que están en tinieblas, hermanos, nosotros estábamos en tinieblas. En la primera carta de Pedro conocemos ese versículo, ¿verdad? En el que Dios dice el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, ¿sí? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes. Nosotros no solamente recibimos la luz, sino que se nos manda brillar. Se nos manda brillar. Mostraos, dice, para que el mundo en tinieblas vea, conozca que Cristo es la luz del mundo. Somos escogidos en Cristo para participar, para hacer brillar su luz y participar en este llamado a los perdidos. Versículos 11 y 12, aquí de Isaías 49, dice: y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Está hablando de lejanas tierras, porque en todas partes el Señor tiene su pueblo escogido, y nosotros somos llamados a participar en ese llamado. Vendrán de lejos, dice. Nosotros estábamos lejos, hermanos, y están lejos todavía hoy nuestros parientes, nuestros familiares, amigos, compañeros, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y para ir cerrando, quiero hacer referencia a lo que dice en el versículo 19. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, dice. Así es como está el mundo, hermanos. Tierra devastada, arruinada y desierta. Hoy día se pondera la modernidad, ¿verdad? Pero en el plano espiritual, moral, la tierra realmente está devastada, arruinada y desierta. Las instituciones más básicas de la sociedad están completamente desmoronadas. Ya no hay, ya no se puede sostener simplemente sobre la moral del mundo, porque en el mundo hay lo que se llama hoy una nueva moralidad. Una nueva moralidad. Ya no son aquellas cosas, aquellos valores que antes se pregonaban, se sostenían. Ahora hay una nueva moralidad. ¿Qué es la nueva moralidad? La vieja inmoralidad es. Esa es la que se llama nueva moralidad. Entonces es así como dice aquí: tierra devastada, arruinada y desierta. Ahí, hermanos, somos llamados a traer la restauración que solamente viene por la palabra de Dios. No que esta tierra va a volverse, que el mundo va a volverse al Señor, pero todos aquellos que se vuelvan al Señor van a ser parte de los congregados y reunidos al Señor en esa tierra nueva que Él está formando, y hoy mismo van a ser parte del reino de Dios con todos los escogidos en Cristo. Estábamos lejos y hoy fuimos hechos cercanos, hermanos, y llamados a traer también a esos que están lejos y a quienes el Señor mismo, y uso una expresión ahora del versículo 22, dice:
Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. El Señor todavía hoy tiende su mano a las naciones y a los pueblos, hermanos. Por eso salen los misioneros y van por el mundo. Y por eso nosotros tenemos que ser parte en esto también, hermanos. El Señor está tendiendo su mano, el Señor está llamando. Está llamando porque es la hora en la que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que oyeren vivirán, dice. Que podamos, hermanos, si no hemos oído esta voz todavía, oír hoy, porque hoy es el tiempo aceptable, dice. Hoy es día de salvación. Y si ya hemos oído, que participemos de esto, hermanos, como siervos escogidos en el siervo que es Cristo Jesús. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, palabra de salvación. Gracias porque hiciste que podamos oír, Señor. Nos mostraste la señal clara, inequívoca, final, en Cristo Jesús cuando le resucitaste de entre los muertos, Señor. Padre nuestro, que tu iglesia, que tu pueblo, cada uno de nosotros participe, Señor, con denuedo, con valentía de este llamado a las naciones, a quienes les estás tendiendo tu mano, llamando con tu misericordia, Señor, que nos mostraste por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.